En Univiveros nos preocupamos de mantener el máximo estándar de calidad en cada uno de los procesos involucrados en la elaboración de nuestros productos. Por eso, te invitamos a seguir cada uno de los detalles del siguiente proceso. Paso 1. Rebaje previo a injertación. Tiempo antes del proceso de injertación, se debe realizar el rebaje a la planta. Un supervisor a cargo debe indicar al trabajador el área a realizar el rebajado y debe indicar al rebajador la altura donde debe realizar el corte, que es a 30 centímetros desde la base de la planta. El corte debe ser un corte recto. Paso 2. Rebaje definitivo. Horas antes de realizar la injertación púa, se realiza el rebaje definitivo de la planta. Para eso, el supervisor a cargo debe indicar al rebajador el área y la altura de corte. El trabajador debe realizar un corte recto a 20 centímetros desde la base de la planta. Paso 3. Recepción de material. El proceso de injertación púa comienza con la llegada del material desde un huerto que ha sido previamente seleccionado hasta nuestro centro de producción en Retiro. Ahí, el encargado de injertación deberá recibir los paquetes de púas junto con el programa. En él, deberá revisar la cantidad de plantas a injertar, la variedad y el portainjerto. El encargado de injertación y control de calidad debe verificar que el material esté debidamente identificado con una etiqueta que especifica origen, variedad, clave de color de la variedad y fecha de recolección. Un trabajador del equipo de recolección debe trasladar las púas desde la zona de acopio hasta la zona de refrigeración. Ahí se debe almacenar los paquetes en las conservadoras, que mantendrán el material de injertación refrigerado a una temperatura entre 2 a 4 grados Celsius. Cada conservadora tiene una planilla que debe ser revisada tanto por el encargado de injertación como por el encargado de recolección, asegurándose que coincidan con las etiquetas de los paquetes. Paso 4. Traslado de material. Al día siguiente, el equipo de injertación debe sacar el material de las conservadoras y disponerlo en un carro de transporte de material que se encuentra acondicionado para cumplir con las mismas condiciones de refrigeración que una conservadora. El encargado de injertación debe hidratar los paquetes ubicados dentro del carro y agregar las botellas con agua congelada que impedirán cortar la cadena de frío. Un trabajador encargado debe trasladar en el carro el material desde la zona de acopio hasta el campo donde se realizará la injertación. Paso 5. Revisión de campo. El encargado de injertación debe revisar según el programa la clave de color de la estaca y la humedad relativa existente en el campo, siendo un 70% de humedad relativa lo óptimo para realizar el trabajo. Luego, el encargado de control de calidad debe registrar y enviar los datos hasta el centro de producción en Paine para llevar el registro correspondiente. Paso 6. Preparación del material. En la zona de injertación, el supervisor a cargo debe anotar en la pizarra los datos correspondientes al trabajo que se realizará, indicando variedad, clave de color, portainjerto y cantidad de plantas a injertar. Esta información debe ser verificada por el trabajador encargado de control de calidad. Antes de comenzar, es importante que cada trabajador cumpla con las medidas diarias de seguridad: mascarilla, uso de gorro, guantes y cuchilla de injertación. El encargado de injertación debe desinfectar con Texaclor la cuchilla que utilizarán los injertadores. El material llega desde la zona de acopio hasta la zona de injertación. Ahí, el encargado de injertación debe entregar a cada injertador el paquete con el material. El injertador debe llevar los paquetes hasta el mesón y desamarrar el material. Luego, debe picar las ramillas cada 4 yemas. Las yemas deben ser depositadas dentro de un coleto. El supervisor a cargo debe verificar que las púas contengan la cantidad correcta de yemas y el trabajador encargado de control de calidad debe verificar el código de origen de material y clave de color. El encargado de injertación debe entregar al trabajador encargado del amarre la cinta rafia con la que realizará el trabajo.
El amarrador debe cortar la cinta en trozos de un largo aproximado de 30 centímetros. Paso 7. Injertación. Antes de comenzar, el encargado de injertación debe realizar una charla dirigida a los trabajadores con el objetivo de reforzar los errores vistos en la jornada anterior. El proceso de injertación comienza con el injertador, quien debe tomar la ramilla y realizar un corte en la púa y otro corte en el portainjerto. Según el diámetro del portainjerto, se deben utilizar dos tipos de técnicas. La primera es la púa de costado y la segunda es el empalme inglés. En el caso de la técnica púa de costado, el primer corte debe ser al costado del portainjerto y perpendicular a la superficie a una profundidad de 5 centímetros, mientras que el corte en la púa debe ser biselado por ambos lados, con una longitud de 5 centímetros, sacando la primera yema. El trabajador debe colocar la púa en el portainjerto, cuidando que la primera yema quede posicionada mirando al hombro del portainjerto. Para el caso de la técnica de empalme inglés, el corte del portainjerto debe ser biselado al costado del mismo con una longitud de 5 centímetros. Además, debe hacerse un corte perpendicular al suelo, de 5 centímetros de profundidad. El corte de la púa debe ser biselado por un costado, de 5 centímetros de longitud, sacando la primera yema. Posteriormente, se debe realizar una incisión que encajará con el corte del portainjerto. El amarrador debe cubrir con la cinta rafia la unión. En el caso de la técnica púa de costado, debe cubrir la unión dejando un hombro descubierto, mientras que en el caso de la técnica empalme inglés, la unión debe quedar totalmente cubierta. El trabajador encargado de control de calidad debe revisar los injertos por cada 20 plantas injertadas, llevando el registro de cada injertación mal realizada. Si es necesario, el trabajador encargado de amarrar los injertos debe desamarrar una de las ramillas para revisar si está correctamente efectuada la injertación. Terminada la revisión, debe volver a amarrar la cinta. Paso 8. Postura de etiquetas. Un trabajador del equipo de control de calidad debe poner en las hileras las etiquetas con la información correspondiente a cada trabajador. Paso 9. Masificación. Terminada la injertación, la trabajadora encargada de la masificación debe clavar la estaca correspondiente a la clave de color del portainjerto y variedad injertada, al comienzo y término de cada hilera. Luego, debe pintar las 5 primeras plantas con los mismos colores de la estaca. Paso 10. Conteo. La trabajadora encargada del conteo debe contabilizar la cantidad de plantas injertadas y anotar el registro en su planilla. Paso 11. Encerado. Para finalizar el proceso de injertación púa, un trabajador encargado del encerado debe realizar la fundición de la cera a una temperatura máxima de 120 grados Celsius. La mezcla debe contener 10 kilos de colofonia, 5 kilos de cera de abeja y 500 gramos de grasa animal. El encerador debe aplicar la cera en el sombrero de la púa y en la unión entre portainjerto y púa. En el caso de la técnica púa de costado, debe dejar tapados los hombros del portainjerto, y en el caso de la técnica de empalme inglés, el encerador debe cubrir con cera la totalidad de la unión.